¿Qué tal, estimados docentes de la unidad educativa? Vamos a compartir la guía de nivelación de matemática para educación general básica superior. Esta ficha es otorgada por el Ministerio de Educación del Ecuador. Este documento de PDF contiene 17 fichas que pueden ser aplicadas por los docentes para nivelar dichos temas en los cuales los estudiantes han tenido dificultades en las tareas diagnósticas. Vamos a revisar detenidamente cada una de las fichas para ver qué temas abordan y poder entregar a los estudiantes y poder nivelarlos, ¿no? La ficha número 1 tiene la asignatura de matemática, educación básica superior, el tema soluciones de expresiones numéricas con radicales en el denominador y la destreza con criterio de desempeño abordada, reescribir expresiones algebraicas con raíces en el denominador utilizando propiedades en el conjunto de los números reales. Aquí nos piden racionalizar e indicador de evaluación de la destreza con criterio de desempeño, solución de expresiones algebraicas, productos notables con radicales en el denominador. Se va a utilizar la ficha número 1 si en caso el estudiante presenta dificultad en las preguntas 14 y 15 de las tareas diagnósticas del subnivel superior de matemáticas, ¿no? Observemos. Ahí nos da un objetivo. Hay que racionalizar expresiones algebraicas en el proceso mediante el cual se puede reescribir o cambiar la expresión algebraica racional que contenga en el denominador radicales en una fracción con un denominador racional, dejando los resultados más simplificados. Nos muestra esta ficha número 1 actividades. Analizo las siguientes expresiones y comento con mis compañeros. Aquí está la expresión irracional, el proceso para poder racionalizar. Y aquí está nuestra expresión racional que ya no tenemos radicales en el denominador. ¿Ya? Estos procesos los irá explicando el docente para reforzar dichos temas en los cuales han tenido, repito, dificultades durante esta semana de diagnóstico, ¿no? En las tareas diagnósticas de las preguntas que nos otorgó el Mineduc. Acá dice, racionaliza la siguiente fracción algebraica recordando el producto notable. A más B por A menos B es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, una diferencia de cuadrados, y escoge el resultado correcto. Aquí entonces hay que realizar una racionalización binómica. Continuemos. Racionaliza las siguientes expresiones. Hay otras actividades en una racionalización binómica para todos estos tres ejercicios. Luego completo la escalera de metaconexión con el aprendizaje. Aquí al estudiante lo tenemos que autoevaluar. Le tenemos que preguntar qué he hecho o he aprendido, qué ha resultado más fácil y más difícil, para qué me ha servido, en qué otras ocasiones voy a utilizar lo que he aprendido. Tenemos la ficha número 2. La ficha número 2 también abarca un tema. Veamos directamente el tema. Potencias de números reales con exponentes enteros para leer y escribir en notación científica. La destreza con criterio de desempeño abordada es potencia de números reales con exponentes enteros para leer y escribir en notación científica. El indicador de evaluación de la destreza con criterio de desempeño emplea las potencias de números reales con exponentes enteros para leer y escribir en notación científica. Información que contenga números muy grandes o muy pequeños. La ficha entonces número 2 se va a utilizar si el estudiante presenta dificultad en la pregunta número 1 de las tareas diagnósticas del subnivel superior de matemática. Acá tenemos otro tema. Esto nos habla de la notación científica. También realizamos unos ejercicios en las tareas que se encuentran en el video de este canal. Utiliza potencias de 10 para representar los ceros que contiene un número, ya sea antes o después de la coma. Ahí está nuestra expresión decimal y luego vemos aquí la expresión en notación científica. Aquí están las actividades para que el estudiante lo desarrolle en casa con ayuda de su tutor en el hogar. Observo la siguiente información y comento con mis compañeros. La notación científica, el cálculo intermedio y ahí está la notación normal, ¿no?
Expresa los números en notación científica. Este ya es el ejercicio práctico en el cual se va a recorrer la coma. Puede ser a la derecha o a la izquierda, utilizando la base 10 con el exponente positivo o negativo según el caso. Escribe estos números en notación científica. Aquí tenemos otros ejercicios. Y acá tenemos un problema de aplicación. En este caso lo están relacionando con la masa de un átomo de carbono que tiene una cantidad decimal, ¿sí? Demasiado exagerada. En gramos, exprese este número en notación científica. Entonces el estudiante aquí tiene que recorrer la coma hacia la derecha, contar los espacios hasta el 1 y bueno, seleccionar estas opciones de respuesta, ¿no? B, la capacidad de almacenamiento de una computadora es de 500 terabytes, o sea, ahí hay cantidades en billones, ¿no? 500 billones de bytes, expresar esta cifra en notación científica. Acá tenemos completo la escalera de metaconexión con el tema de aprendizaje, evaluamos, aplicamos las mismas preguntas que nos da esta ficha, el estudiante deberá responder. Ficha número 3. ¿Qué dice aquí en la ficha número 3? El tema, gráficas y aplicaciones de funciones lineales y cuadráticas, análisis de características geométricas de la función lineal, potencia y cuadrática. Tenemos nuestra destreza, grafica y aplica funciones lineales y cuadráticas, analiza sus características geométricas de la función lineal, potencia y cuadrática. Y el indicador se relaciona con las destrezas con criterio de desempeño. Aunque aquí le están pidiendo ya el dominio, el recorrido, la monotonía, máximo, mínimos y la paridad. Esta guía se desarrolla, es decir, esta ficha, si él o la estudiante presenta dificultad en las preguntas 2 y 3 de las tareas diagnósticas del subnivel superior de matemática. Tenemos otras actividades, nos dice, leo la información y comento con mis compañeros. Para dibujar la parábola que presenta una ecuación cuadrática, es útil seguir este procedimiento: concavidad, eje, simetría, vértice, punto de inserción con los ejes, y el estudiante debe contestar sí o no y por qué y argumentar su respuesta. Acá ya vemos una gráfica, hay que representar la gráfica y principales características de monotonía de estas funciones cuadráticas. Ahí nos dan un plano cartesiano y el estudiante debe desarrollar o graficar una función cuadrática, ¿no? Acá tenemos indique los intervalos de la función, si es creciente o es decreciente el punto máximo o mínimo, diga si la función es par o impar. Ahí también tiene que graficar y utilizar esas propiedades de paridad, ¿no? Resuelva cada situación. Ya esto ya está basado en un problema matemático de la vida real. Aquí dice grupos textiles M&M, destaca los ingresos, nos dan los ingresos, pero en unas funciones, y donde X es el precio de cada unidad y FX es la ganancia expresada en dólares. Miren, nos pregunta cuál es la ganancia máxima y cuántas unidades de ganancia máxima y cuántas unidades mínimas, ¿no? Entonces ya tenemos que graficar también, pero primero resolver esta expresión que tiene un producto notable, ¿no? Acá también ya está la escala de metacognición para todas las fichas, ¿no? Tenemos 17 fichas aquí. Veamos la ficha número 4. El tema es sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, ecuaciones en segundo grado. Esta guía se la desarrolla si el estudiante presenta dificultad en las preguntas 4 y 5 de las tareas diagnósticas. Ahí están las funciones en segundo grado, sus gráficas con la tabla de valores. Hay preguntas que debemos realizar al estudiante. Hay que determinar el vértice y el eje de simetría de las siguientes parábolas. Miren, también trazar esta función cuadrática utilizando sus tablas de valores y por supuesto dominio y rango. Hay estudiantes que lo van a hacer en GeoGebra, también es válido para este ejercicio. Resuelva cada situación. Ahí tenemos nuevamente otra situación en cual se presenta este cálculo de X de la unidad. Y ahí está la escalera de metacognición. En la ficha 5 veamos qué podemos observar. Dice operaciones entre conjuntos, utilización de conectivos lógicos, tautologías y lógica proposicional en la solución de problemas. Aquí si el estudiante presenta en las problemas en la pregunta 6 y 7 de las tareas diagnósticas, debemos utilizar esta ficha, ¿no? Ahí nos dan breves
conceptos, breves enunciados de lo que es una proposición, una contradicción, una antitautología y una contingencia, ¿no? Esto ya es lógica matemática, ¿no? Aquí simbolizar las siguientes expresiones, demuestra mediante tablas de verdad cuáles son las proposiciones, son tautológicas, contradicciones o contingencias. Aquí deben utilizar los estudiantes tabla de valores otorgadas por los docentes. Subrayar el párrafo de conectores que encuentren, clasifíquelo y separe las proposiciones. Miren, aquí ya está relacionado el lenguaje algebraico con el lenguaje matemático, ¿no? O sea, el lenguaje verbal con el lenguaje matemático. Aquí está relacionado, es decir, hay que llevarlo a un proceso con conectivos de lógica matemática. La metacognición, la ficha número 6. Sigamos viendo. Resolución de problemas aplicando las propiedades algebraicas a los números enteros. Esto vamos a desarrollar si hay dificultad en la pregunta 8 de nuestras tareas diagnósticas. Aquí hay un concepto de expresión algebraica. Acá observo la información y comento con mis compañeros. Hay unos ejercicios que aquí están resueltos, ¿no? Suma y resta entre monomios semejantes y multiplicación y división, aunque no sean semejantes. Y aquí escribo un monomio con el grado. Aquí tenemos que escribir polinomios con el grado. Y acá tenemos también hay que considerar la siguiente información. Hay que llevar este lenguaje verbal a lenguaje algebraico, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Sofía tiene X años. Entonces, Sofía, edad X. Por ejemplo, acá dice Andrés. Andrés, su esposo, tiene 3 años más. Es decir, si Sofía tenía X, Andrés tendría X más 3 sería, por ejemplo. Y así los estudiantes tienen que ir viendo cada uno de estos nombres en lenguaje algebraico, su edad. Lee y analiza. Ahí hay un problema en el cual se aplica el desarrollo de nuestras destrezas con relación llevar en cambio este verbal a lo que es nuestras incógnitas, ¿no? O ecuación. Completo la escalera de metacognición, viene en la ficha número 7. Educación básica superior, resolución de problemas aplicando las propiedades algebraicas a los números racionales ahora. Si el estudiante presenta dificultad en la pregunta 9, hay que hacer esta ficha. Ahí están nuestras actividades. Ahí está el cálculo de Y, el despejado Y. Por acá hay que despejar A y aquí hay que despejar Y. Despeje de variables, ¿no? Ya en esas ecuaciones. Un problema para despejar también una variable. Otro problema para encontrar una suma de 3 números. Bueno, acá tenemos una figura geométrica, pero con los lados que son con números algebraicos, que calcular el valor de X y nos han dado en el perímetro. Y ahí está nuestra carrera de metacognición. La ficha 8, resolución de problemas que requieren ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita R. En esta guía se desarrolla si el estudiante presenta dificultad en la pregunta 10 y 11 de las tareas diagnósticas. Ya, asimismo, aquí tenemos las propiedades de la inecuación. Una inecuación hay que resolverlo. Están nuestras alternativas. Por acá nos dan otra inecuación. Mayor o menor que. O ecuación con una variable, ¿no? Encuentra la inecuación del siguiente ejercicio y resuelve el enunciado. Aquí hay un problema, hay que llevarlo a inecuaciones. Y luego la escalera de metacognición. Ficha 9. Operaciones con polinomios de grado menor o igual a 2 en la solución de ejercicios números algebraicos. Está su destreza y su indicador. Y si tiene en la pregunta de dificultad, en la pregunta 12, hay que desarrollar esta ficha, ¿no? Ahí están esas sumas de polinomios. Multiplicación de un monomio por un polinomio. Ahí hay restas de polinomios, multiplicación, procesos con polinomios, ¿no? Hay figuras geométricas, pero con lados polinómicos. Y ficha número 10, seguimos revisando. Ustedes ya lo revisarán más detenidamente cuando bajen o descarguen en el link de la descripción de este video, ¿no? Solución de expresión algebraica, productos notables. Aquí si hay dificultad en la pregunta 13, utilizamos esta ficha. Ahí tenemos los diversos productos notables, los casos
de productos notables como binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados, suma por diferencia, binomio al cubo, suma de cubos, trinomios al cuadrado, diferencia de cubo y producto de dos binomios con un término en común. Este es un tema de mucha importancia que lo tiene que conocer educación básica superior. Aquí hay que verificar si todas los productos notables están correctos, si no hay que encerrar el error, dice, y escribe el resultado correcto. Miren, son ejercicios prácticos. Aquí hay que completar lo que falta de acuerdo al producto notable. Aquí también vamos a completar. Esto está sacado de los textos ya, de nuestros textos otorgados por el Mineduc. Nos vemos una captura aquí de un texto. Y este mismo la escalera de metacognición. La ficha 11, veamos el tema. Resuelve problemas geométricos relacionados con congruencia, semejanza y aplicación del teorema de Tales. Ahí está la explicación del teorema de Tales. ¿Sí? Que ya se los vio también en diversas fichas del año pasado también y de este año también hay en las tareas diagnósticas el teorema de Tales. La relación de los lados, un lado mayor con otro lado menor. Y en la escalera de metacognición. Seguimos revisando. Ficha 12. Tenemos resolución de problemas de perímetro y área de triángulos, dibuja sus rectas y puntos notables. Aquí en la pregunta 18 si hay algún problema, entonces hay que aplicar esta ficha. Ahí está el ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Esto salió en las tareas diagnósticas. Aquí está un refuerzo para los que no captaron esta clase, ¿no? Ahí hay el estudiante tiene que completar cuál es el ortocentro, si es la intersección de las alturas o si es la intersección de bisectrices o si es la intersección de medianas o mediatrices, ¿no? Tienen que escribirlo. Por aquí hay que trazar bisectrices, algo práctico con reglas, escuadras, como utilice el estudiante sus materiales geométricos, ¿no? Calcula el área y perímetro de los siguientes triángulos. La fórmula del área, un problema del área, del triángulo, y ahí está nuestra autoevaluación. La ficha número 13, sigamos revisando. Resolución de ejercicios o situaciones reales relacionadas a triángulos rectángulos. Pregunta 19, si hay dificultad, utilizamos esta ficha. Ahí está el teorema de Pitágoras y también hay el despeje de los catetos, las fórmulas que contesta el verdadero y falso de acuerdo a estos enunciados con relación al teorema de Pitágoras. Calcular los valores de H1 y H2 también dado esos lados. Aquí hay un ejercicio del teorema de Pitágoras ya con orden práctico. Aquí hay otro, lo podemos dibujar. Cuando el niño eleva una cometa, no lo dice, pero hay que dibujarlo. Nos dan ahí una distancia a la longitud de la piola. También distancia horizontal de los pies al niño al punto debajo de la cometa. Aquí se forma un triángulo rectángulo y aplicando el teorema, ¿no? Miren. Ficha 14. Tenemos el tema de reconocimiento de las razones trigonométricas y sus relaciones en la resolución de triángulos rectángulos. Pregunta 20, si hay dificultad en las tareas diagnósticas. Ahí está las funciones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, verdaderos y falsos. Aplicar funciones trigonométricas para determinar las razones del seno, coseno y tangente. Hay que resolver el triángulo ABC. Hay que dibujarlo primero, ¿no? Ahí están esos lados, ¿no? Los catetos del triángulo miden 6 y 8 centímetros. Calculas las razones, puras razones trigonométricas. Y aquí también nos pide lo mismo. Escalera de metacognición, ficha 15. Estamos ya terminando esto. Resolución de problemas geométricos que requieran el cálculo de áreas de polígonos regulares. Esto es geometría. La pregunta 21, si hay dificultad en estas tareas diagnósticas, utilizamos esto. Ahí están las partes de nuestro pentágono. ¿Sí? Determinar el siguiente polígono regular. Aquí nos dan el tipo que es octágono, el lado que necesitamos y la apotema. Con eso podemos calcular el área del polígono regular. 7 lados, ¿no? Resuelve la siguiente escena. Aquí también es construir un cometa en forma de rombo.
Aquí nos dan diagonales mayores y menores. También hay que calcular la superficie, ¿no? El área del cometa. Puras áreas también ejercicios. Y veamos, ahí está la evaluación, autoevaluación. Ficha número 16. Tenemos organización de datos no agrupados en la tabla de distribución de frecuencia. Aquí viene estadística. Si el estudiante ha tenido problemas en pregunta 22, aplicamos esto. Aquí nos dan conceptos de frecuencia absoluta, relativa y frecuencia acumulada. Y la suma de nuestras frecuencias absolutas, ¿no? Hay gráficos, completar tablas de estadística. Nos dan, realiza tabla de frecuencia con los siguientes datos. Completa la tabla de frecuencias. Autoevaluación. Y la ficha número 17, para complementar esto, cálculo e interpretación de medidas de tendencia central, dispersión y posición. Aquí ya sabemos que vamos a calcular la media, mediana, moda, rango, varianza, desviación estándar de un conjunto de datos para solucionar el problema. Para las preguntas 23, 24 y 25, si hay problemas en el diagnóstico, podemos aplicar esta última ficha número 17. Están las fórmulas del rango, de la varianza, la desviación típica, desviación media, coeficiente de variación y coeficiente de variación de la desviación media. Aquí hay que unir con líneas cada uno de estos símbolos con dichas fórmulas. Tenemos que calcular la moda, media aritmética y la mediana. Y aquí podemos hallar los cuartiles 1 y Q3, también que nos dieron en las tareas diagnósticas, ¿no? Y acá esta es la escalera de metacognición. Muy bien. Este archivo también se los dejo para que ustedes los puedan bajar en el link de la descripción de este video. Muchas gracias.